Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino de verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino de verdad. Quiero compartir un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, al versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bien, mirando esta porción bíblica, nos recuerda, o más bien nos muestra, que el Señor Jesucristo estaba preparando a su iglesia y lo continúa haciendo y lo continuará haciendo. Este pasaje nos recuerda lo que sucedió en una de las iglesias en Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Hay un mensaje para 7 iglesias, pero en este instante solamente me voy a detener en observar lo que aconteció en torno a la iglesia de Éfeso. Y nuestro tema para hoy es Cristo en medio de su iglesia, preparándola. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien delicados, son tiempos peligrosos, por lo cual debemos prepararnos, porque pronto será el arrebatamiento de la iglesia. Y los acontecimientos que vemos en el mundo, como lo hemos venido presenciando a través de las pestes, las pandemias, están escritas y anunciadas por el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y algo otros pasajes que nos
hablan acerca de las cosas que vendrán. Y las cartas a la iglesia de Éfesos, esta iglesia le hizo varias observaciones el Señor Jesucristo a través de la visión que vio Juan en la isla llamada Patmos. Allí Dios le muestra los acontecimientos futuros que vendrían sobre la iglesia suya en todo el mundo. Y la estamos viendo hoy. Pero quiero mencionar algunos aspectos en los que hemos ya mencionado en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Allí encontramos que una de las cosas fue un elogio, de acuerdo a los versos que mencionamos, pero también encontramos que hubo reprensión, hubo exhortación, hubo consolación y hubo promesas de parte del Señor Jesucristo para la iglesia de Éfeso. Y ahora miramos detenidamente cada uno de los pasos mencionados en este instante. Lo primero que encontramos fue el elogio que está en los versículos 1 al 2. Y el elogio, lo primero que encontramos aquí es el elogio. Y el elogio estaba basado en el reconocimiento, o en otras palabras, felicitaciones. Cuando alguien hace algo bien, hay que elogiarle, hay que reconocerle. Y una de las cosas que encontramos acá es que en el versículo 1 y 2 aparece esa palabra. Ellos habían trabajado arduamente, ellos habían tenido mucha paciencia, lo que nos muestra los versículos 1 al 2. Ellos habían rechazado a los malos, a las falsas doctrinas. Además, no habían desmayado y eran perseverantes en la doctrina. Son cosas que el Señor Jesucristo elogió a esta iglesia de Éfesos. El elogio anima, el elogio nos motiva. El trabajo era arduo, fuerte, no era fácil, era muy difícil, pero ellos trabajaron arduamente, ellos sufrieron por la causa del Señor, ellos tuvieron momentos bien difíciles, pero nunca dejaron de trabajar. Hoy muchos se desalientan, se desaniman, porque piensan que el tiempo está muy largo, que está muy demorado. Y mira que cuando Juan está recibiendo esta revelación, entre los historiadores mencionan algunos que esto está entre los años 95, 96 o 98 cuando Juan escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo primero que encontramos allí es el elogio, pero lo segundo que encontramos está entre los dos versos exactamente 3 y dice la palabra esto, o más bien ya la leímos, solamente quiero recordarles lo que aconteció con la segunda cosa que el Señor Jesucristo trae y les recuerda. Lo segundo que hizo aquí entonces es la parte de la consolación. Le consoló. Mire lo que el versículo 3 está diciendo: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Entonces allí encontramos que lo segundo que hace el Señor Jesucristo a la iglesia allí en Éfeso es una palabra de consolación. Y una palabra de consolación viene cuando alguien
estar viviendo momentos difíciles, momentos duros, viene una palabra y le consuela. Viene la palabra y le dice, en mi pensar o en mi sentir, lo que tú estás haciendo te será recompensado. Así es que trabaja, no desmaye, sé fiel. Entonces podemos ver acá que lo segundo encontrado allí para esta iglesia, que de parte del Señor Jesucristo viene para ellos, es la consolación. Cuando alguien es consolado, entonces está viviendo. Hoy sabemos que cuando alguien pierde un ser querido, entra en un estado de luto, de sufrimiento emocional, y viene alguien y le consuela con la palabra o con un aliento, y eso le trae una motivación. Entonces podemos mirar que esa parte está en el versículo 2, pero hay otra parte que está en el versículo 3 que se une a los versículos 1 y 2, cuando viene otra palabra de elogio aquí también en este versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. Eso está haciendo para la iglesia en Éfesos una palabra de elogio. Está elogiando Dios lo que ellos hacían, lo que ellos retenían, lo que ellos guardaban. Pero en el tercer paso, lo que encontramos es que el Señor Jesucristo aquí les hizo una reprensión. Y una reprensión, cuando alguien reprende a alguien, valga la redundancia, es porque posiblemente algo no está andando bien, posiblemente algo no está trabajando bien, en algo está fallando. Y recuerda lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínese usted. Era necesario traerles a ellos una reprensión, porque lo que había hecho la iglesia de Éfeso era dejar el primer amor. Cuando ellos dejaron el primer amor, Dios ya no estaba como primero en el corazón de ellos. Ya no amaban a Dios como lo habían hecho al principio. Amaban muchas otras cosas en sus vidas, en sus quehaceres, antes que a Dios. Y es allí donde entonces viene Dios y les da esta palabra de reprensión, porque el objetivo principal era que ellos amasen a Dios, y se habían desviado del amor de Dios por muchas cosas. Y no se puede desconocer que ellos trabajaban arduamente, pero dentro del trabajar arduamente hacían otras cosas físicas, materiales, que descuidaban el amor a Dios y por su presencia y por su palabra. Entonces por eso les reprende, por eso viene la reprensión y les da ese ejemplo de volver al primer amor. Ellos lo habían dejado, no amaban. Usted ha experimentado que cuando usted llegó a Cristo, usted amaba mucho las cosas de Dios. Usted quería estar todos los días en la presencia de Dios, en los cultos, en la lectura de la palabra, en oración, ayuno y todo lo que tiene que ver con presencia de Dios. Pero como van avanzando los años, usted comienza a hacer muchos quehaceres, y los muchos quehaceres le van alejando del primer amor. Y el primer amor no puede faltar en nuestras vidas. Recuerde que Cristo volverá por la iglesia, y por eso está en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo, preparándola para su venida, para Él llevarla, porque Él quiere que la iglesia esté permanentemente en su primer amor. Hay una quinta cosa que también le es mencionada a la iglesia de Éfesos, y esta quinta cosa que les menciona a ellos tiene que ver entonces con que les hizo una exhortación, una reprensión en el versículo 4 y una exhortación está en el versículo 5. La exhortación diferente, porque la exhortación es animar, la exhortación es consolar,
a una persona. Y lo que está haciendo el pasaje en el versículo 5, o el Señor Jesucristo en el versículo 5, es dándoles una consolación. Les está aquí, con esta palabra, les está animando, les está motivando. Mire lo que dice el versículo. Cuando le dice a ellos que vuelvan al primer amor, les está explicando la necesidad de que ellos retomen las cosas que habían dejado. El amor de Dios y su palabra, o por su palabra, lo habían dejado. Entonces, Él les está enfatizando sobre este importante asunto, y por eso, entonces, les está dando la exhortación a volver a esa parte. Está allí en el versículo 5, 7, 8 y 9. Y la última cosa que quiero mirar está en el versículo 10. En el versículo 10 encontramos la última de las tantas cosas que pude observar que hizo el Señor Jesucristo con la iglesia de Éfeso. Y lo que hace en el versículo 5 es, el versículo 10, perdón, es que les hizo una promesa. Y la promesa está en el versículo 10. Esta definición es la siguiente: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Veré la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí encontramos esos pasos importantes de los que Cristo está haciendo a través de su presencia en medio de la iglesia, preparándola para el arrebatamiento. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Estamos entrando a tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, donde tenemos que incrementarnos nuestras vidas por buscar la presencia de Dios, por amar la presencia de Dios. Porque si bien es cierto, sabemos que tenemos promesas, y las promesas un día las veremos si somos fieles. Las promesas están dadas para que usted y yo nos motivemos, nos proyectemos y que estemos pendientes de que pronto ocurrirán esas cosas. Pero necesitamos estar mirando qué promesas hizo Dios para la iglesia, pero también mirar las exhortaciones, las reprensiones, los consuelos que vienen y los elogios que están pendientes para la iglesia de Cristo hoy. Así es que es bien importante meditar y no desmayar y no descuidar, porque Cristo viene pronto y Él ha prometido y Él es fiel. Por eso nos dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muchos tienen oído, pero no oyen lo que dice la iglesia. Así es que en este instante yo le motivo a que reflexione al amigo que está viendo esta meditación, y le llevo a una palabra de invitación a recibir a Cristo en su corazón. Allí donde usted está, yo oro, yo te guío. Señor Jesucristo, toca el corazón del amigo que escuchó esta palabra, transforma su vida, cámbiale para que él sea una nueva criatura y él entre a gozar de las promesas que ha dado Dios en su vida. En el nombre de Jesús te bendigo y te invito, si escuchaste e hiciste la confesión de fe, busca una iglesia donde congregarte. El Señor te bendiga en esta hora. Mi primer amor
eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte, y mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí, y no amarte de palabra, sino de ver.